Habíamos quedado en trabajar la tercera lectura del libro ¿cómo se llama? De José Sicre. ¿Cómo lo han encontrado? A ver. Ah, no. No, ese no, ya lo hemos hecho. Perdón, me estoy equivocando. ¿No? Es el libro Jeremías, de de introducción. Jeremías de Cuadernos Ujú. Bíblicos. Perdón, un Sí. lapsus. Se me cruzó. Ya, todavía quedaba yo con Sicre. Ya. Entonces, es el libro de el Cuaderno Bíblico número 40, ¿ya? Que habla acerca de Jeremías. A ver, ¿qué ha encontrado? ¿Qué cosa nos dice Jacques Brain, que es el autor o el compilador, Jacques Brain, ¿ya? El libro de Jeremías. A ver, ¿qué nos dice en la introducción? Es un libro más, bueno, es más para estudio y para, digamos, hay que hacer unas diferencias en cuanto al libro. Este es un libro de texto de referencia, ¿no? Es como para uso de referencia textual y para investigación, ¿no? No es propiamente para una lectura, para sacar algunos aspectos o comentarios, que sí los tiene, pero es mucho más para la investigación, ¿no? Aún así, veamos qué cosa es lo que hemos encontrado en este libro, o qué han encontrado en este documento. Yo lo voy a compartir por acá, porque lo tengo aquí. Muy bien. Y ahí está. Nos habla del hombre y el profeta, ¿no? ¿Qué hay sobre Jeremías hombre y Jeremías profeta? A ver, hay una lucha, un conflicto, eh, las dos cosas se complementan. ¿Cómo es esto? A ver. Doctor, la introducción más que nada, bueno, ahí como bien claro, habla sobre de una biografía, es la biografía de Jeremías mismo desde su procreación, o sea, de su vida cotidiana, desde que vino a los Sí, caminos del porque el libro Señor. lo menciona, ¿no? Ajá, el mismo libro lo menciona, claro, y bien que Ya. bueno, ahí bien también habla sus tiempos de nacimiento. También habla cómo su familia, de qué familia pertenecía, ¿no? Que era bien establecida por Anatot, si no me equivoco. También Ujú. había otras Y Ana personas. ya. Su época dependía mucho sobre la administración en Jerusalén, ¿no? Que cada momento tenía muchos puntos para llevar a cabo su historia. Y también se había propuesto en Jeremías, claro, comenzar el libro claramente filtrando como sacerdote. O sea, Jeremías, antes de que su mismo nombre se vuelva un libro, tenía que pasar por ser sacerdote para que pueda ser mencionado como un libro. Y también se menciona que Jeremías tuvo que estar más adaptado a los que son las escrituras, ¿no? Porque más abajo, bueno, lo menciona como Josías, ¿no? Que era un joven de que el trono, que durante de corta edad tenía más funcionarios como el profeta Sofonías, ahí está, que trata de Ujú. todos su sucesos que demostraban desde el 640, ¿no? En Egipto. Y más abajo también se podría mencionar que el personaje, si no me equivoco, Joacás, ahí está Joacás, que era de Judá, del trono de Judá, perdón, que recibía una unción proclamada en el lugar de su padre, que también era como como era el hijo mayor de Josías. Tenía que deducir la comparación entre, como lo encontramos en el libro de la Segunda de Reyes, también compramos esa comparación de cómo señalar la igualdad de los textos con la historia de Josías. Más abajo también creo que mencionan a otro personaje, si no recuerdo, Joaquín, ¿no? Joaquín que
habiendo, hablan de su coronación, que viene a ser todo, era un personaje respetado por ser, llevar ese cargo como rey, ¿no? Y también que tenía ¿cómo le explico eso? Tenía unos pueblos dentro del país que a través de Josías eran llevados al basilio en Egipto, ¿no? Que era obligado a pagar tributo, ahí te sé la palabra, por pena de muerte. Y más abajo creo que también, ese sí quisiera verlo bien, había un cuadro que más me llamó la atención que era de los reyes y soberanos. Creo que ahí habla sobre una línea de tiempo de los reyes, ¿no? Cómo gobernaban según su etapa, ¿no? Y ahí me he dado cuenta más, basándonos en todo el texto, que era Nabucodonosor, como bien me enfoqué a él, es que él tuvo leyes para poder gobernar, no como los demás reyes, ¿no? Reyes se basaban al pueblo, pero Nabucodonosor no, porque él tenía sus propias leyes para llegar al pueblo. Y más abajo Ujú, se hablaba de una realidad de reunión entre mensajeros reales que se recordaba con todas las decisiones concretas dentro de Egipto y para poder intervenir entre otros lugares con los resto de reyes que venían atrás de Nabucodonosor. Y por último, lo que podría comentarles que también había descendido unas las cartas de Lakis, creo que se mencionas. Ya, ujú, era unos textos que representan la respondencia de intercambio de comando y de fortaleza, o sea, intercambio de reyes, según el tiempo basado antes de Cristo, ¿no? Y ahí uno de ellos me llamó la atención esa palabra, ostracón, que viene a ser significado, es extracto. Esa palabra sí, el Ostracón, sí. muy explícita, bueno, en lo personal, claro que habla de más responsabilidad. Y como bien en Jeremías, si acá lo tengo apuntado, en Jeremías 34:7, ese versículo nos recuerda la importancia de las dos plazas, ¿no? De cómo era tanto de Laquis, perdón, y de Aseca. Y bueno, para finalizar, pastor, hay un tomo más abajo que el libro 2 que Jeremías habla, en el tomo 2 claro, que habla relacionado como una figura de profeta, que va más allá de ser un rey y todo eso, de que más se requiere simplificar su dicho cuadro de vivencia en bloques de colección a través de obstáculos y relatos proféticos, que esos están Ujú, envasados a varios años antes de Cristo, desde el año 1 hasta el año 51, creo si no me equivoco, que están su línea de tiempo en todo lo que se puede verse en una cierta inclusión gracias al género literario. Bueno, ujú. tal vez es un poco lo que he visto en la breve introducción. Muy bien, gracias. Bien, ya teníamos por lo menos aquí algo, hablado de las cartas de Lakis, que esto se encontró, ¿no? En el Tel Ek Dueir, en Lakis, ¿no? Tel es un monte, ¿no? Un promontorio, donde se encontró unas especies de fragmentos de cerámica, ¿ya? Donde se hablaba de la correspondencia, ¿no? Que intercambiaron, ¿no? El comandante de la fortaleza y sus subalternos, ¿no? En los últimos años del reino de Judá, ¿no? Antes de la caída de Jerusalén. Entonces, esto es un documento muy interesante, importante para eso. Y se les llama ostraca, ¿no? ¿No? Ostracón significa extracto, ¿ya? Y acá más o menos está lo que contenía, ¿no? Bien. Hablaste de que Jeremías era de familia sacerdotal, o sea que a él le correspondía también ser sacerdote, ¿no? Pero él realizó su tarea de profeta, ¿no? Ese es el cambio que hubo. Igual iba a servir al Señor, ¿no? ¿Alguien más? A ver, gracias, porque por lo menos me ha abarcado parte de esto. Aquí está esta línea de tiempo que mencionó y las cartas de la KISS, ¿ya? Y lo que sí, bueno, no está, hasta ahí que hemos llegado, ¿no? Y esto del libro la segunda parte del libro de Jeremías, o el rollo, ¿no? Eh, que también es algo importante en el relato. Acá está el sello de Godolías. Esto se ha encontrado, ¿no?
Aquí se tiene, ¿no? El año 35 se descubre en el Duer, el lugar del antiguo Laquis, la huella de un sello en la que se puede leer Godolías, el que está en palacio, ¿no? El nombre va seguido de un título propio de los funcionarios que suelen traducirse por mayordomo del palacio, ¿no? Con esta huella ha sido datada a comienzos del siglo IV no, 6 antes de Cristo. El personaje ha sido identificado como Godolías, hijo de Agicán, al que Nabucodonosor nombró responsable de los judíos después de la caída de Jerusalén en el año 587. Esta identificación es bastante probable, ¿no? Aunque no todos la aceptan. Si se acepta, Godolías habría sido mayordomo de palacio durante el reinado de Sedequías. El título de mayordomo de palacio fue llevado por varios funcionarios principales, tanto israelitas como judíos, ¿no? Aquí está Arasa, acá está Eliacín, Yotán, y también se encuentra en una inscripción en una tumba de Siloé, del siglo VII, ¿no? Bueno, entonces es un funcionario importante, ¿no? Que no es un sirviente común, por si acaso, ¿no? Un personaje muy importante para los asuntos, digamos, de la realeza, ¿no? Y de las funciones de los reyes. ¿Qué más entonces encontramos aquí? Aquí está un plan, ese es el plan del libro, ¿no? Que sería bueno que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? El plan detallado, ¿ya? Está dividido en uno, dos, tres partes, ¿no? La parte primera, ¿no? Con las primeras palabras de Jeremías, el relato de misión y visión, luego las profecías sobre Israel y Judá, ¿no? Eh, también las profecías y relatos fechados en el reinado de Joaquín, la profecía contra Jerusalén en tiempo de Ezequías y también, este, bueno, acá hay otros aspectos también que tienen que ver con las denuncias. La siguiente parte es oráculo contra Judá en tiempo de Joaquín, ¿ya? También hay una introducción a las profecías contra las naciones, ¿no? Profecías contra Judá, profecías contra las naciones. Esta característica de profecías a las naciones es muy característico en los libros de los profetas mayores. Isaías, por ejemplo, tiene también muchas profecías contra las naciones. También lo tiene Jeremías, ¿no? También está Daniel en este caso, ¿no? Em, ¿Qué más? Podemos hablar acerca de Ezequiel también, pero en los profetas menores también no pasa desapercibido, ¿no? Porque ahí está Miqueas, está Amós, por ejemplo, que es básicamente el que tiene muchas profecías contra las naciones, ¿no? Entonces, es una característica de estos profetas que no solamente predicaban a Judá o a Israel, dependiendo de, digamos, de llamado, ¿no? Sino que también este, tenían profecías contra las naciones, ¿no? O sea que había un mensaje, digamos, internacional, ¿no? ¿No? Internacional, es un mensaje, digamos, a las naciones. Es una característica de la profecía del Antiguo Testamento, ¿no? El mensaje profético es denuncia a las naciones, ¿no? Y esa es una característica que denotamos aquí, eh, que es la que de alguna manera, diríamos, en alguna manera, o que ha heredado la iglesia,
pero que no la está realizando totalmente, ¿no? Eh, es curioso ese detalle porque la iglesia se ha sumergido en una espiritualidad, ¿no? O una especie de espiritualidad o mística, ¿no? Eh, y no está haciendo de denuncia a las naciones, ¿no? O por lo menos mirando, ¿no? Cómo va el mundo, ¿no? Más allá de hablar del pecado, que no siempre las iglesias lo dicen también, o los predicadores, eh, y que hemos reducido el pecado o los pecados a asuntos morales nada más, ¿no? Cuando el pecado es más allá de esos aspectos morales, entre comillas, porque eso es la idea que viene del medioevo, ¿no? En el medioevo se trasladó ese asunto de la lucha contra el sexo y todas esas cosas nada más, y eso es lo único que la iglesia como que asumió, o sea, fue su carga, ¿no? ¿No? Pero eh, otros pecados, eh, especialmente por ejemplo los pecados sociales que los profetas denunciaban, eso ha quedado a un costado, ¿no? O la iglesia no le ha importado, o en todo caso a veces ha defendido intereses también, ¿no? Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando en general, ¿no? De todo el movimiento cristiano, no solamente de la iglesia evangélica, estamos hablando en general, ¿no? Del movimiento cristiano desde que se fundó en Jerusalén, pasando por Roma, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pasando por toda la historia de la Edad Media. Entonces, eso no lo podemos obviar, más allá de que si la iglesia que está en Roma es secta o no es secta, eso es otro elemento que no vamos a tocar aquí. Simplemente hay que reconocer que es parte de la historia de la iglesia, eso no se puede evitar, ¿no? Eso creo que ha sido el problema porque la iglesia evangélica tiene poco conocimiento acerca de la historia de los padres de la iglesia, pues, bueno, o la patrística, ¿no? Muy pocos pastores y la iglesia en general no sabe acerca de esto, ¿no? No sabe nada de Agustín o de, no sé, que por ejemplo la predestinación viene de Agustín. O uno dice, no, es de Calvino. No es de Calvino, es de Agustín, ¿no? Y, y por otro lado, las luchas de fe y, y razón, ¿no? Y la búsqueda de equilibrio que hacía, viene de Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, de la escolástica y todo eso. Entonces, esa historia es interesante, pero no la hemos trabajado mucho, pues, ¿no? Eh, yo sí me he preocupado en parte cuando me ha tocado la historia de la iglesia. No he sido muy profundo tampoco, pero sí he tratado de plantearlo, ¿no? Entonces, creo que ustedes han visto eso, ese aspecto también en su momento. Bueno, y lo van a seguir viendo porque todavía falta la historia de la iglesia, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Yo estoy confundiendo también, los de terceros, sí, ya llevaron toda la historia de la iglesia, ¿no? Todas las etapas de la historia de la iglesia. Bueno, entonces aquí tenemos ese aspecto profético de denuncia a las naciones, ¿no? Conflictos de los profetas en tiempo de Ezequías, también, ¿no? También está la quema del rollo, el libro, ese que está también en la lectura, se menciona ese aspecto, la caída de Jerusalén, el asesinato de Godorías, ¿ya? Y la marcha forzada, y luego profecías contra Egipto, ¿no? Y la profecía de salvación para Barú, ¿no? Y también está al final que hacía los oráculos contra las naciones, es decir, las profecías contra las naciones, Egipto, Filisteos, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cadar, los árabes, Elam, Babilonia. Muy parecido a lo de Amós, ¿no? Aunque hay algunas naciones aquí diferentes a las que mencionan Amós, pero
eh, casi la mayoría de las que están relatadas en el libro de Amós también está aquí con Jeremías. Muy bien. Eso nos da a nosotros entender este, este aspecto de cómo los profetas han tenido también, entonces, no ha habido un solo profeta, aunque en caso de Jeremías parece que fuera el único, pero hay eh, elementos aquí que nos muestran que han habido, o el ministerio de los profetas, casi ha sido, como diríamos, eh, eh, casi continuo o en paralelo, ¿no es cierto? En paralelo, en algunos casos era así, ¿no? Eh, bien, algo más, para ahí terminó esa parte. A ver, dígame, ¿solo ha participado nuestro hermano Cristian? ¿Alguien más? ¿Ve? Eso que Amós es anterior, Amós es de 760 antes de Cristo y Jeremías es del 600, más o menos, hasta 580. Y Amós ya había hecho sus denuncias a las naciones. Jeremías también lo hace posteriormente. Y también Isaías, bueno, Isaías sí es mucho más contemporáneo con Amós, ¿no? Ya. Y son los profetas que hablan de denuncia a las naciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta de esa parte del artículo o del libro? ¿Qué cosa podemos encontrar o alguna inquietud, alguna duda? ¿No hay nada? Dice el refrán, el que cae otorga. Sí. No pude leer el libro, pastor, ya no me dio tiempo. Estuve Ah, un poco ya, ocupado ya. y pasó. Y bueno, ya. Está bien. Son 58 páginas nomás, ¿no? Pero bueno, de repente ha sido porque ha habido también esto de que la posibilidad de que no iba a haber clase y todo eso. Bueno, de todas maneras, ya. ¿Alguien que quisiera de todas maneras comentar algo o si no ya lo cerramos y vamos al libro de Lamentaciones, que es el libro de Jeremías, ¿no? O sea, seguimos con Jeremías. Bueno, acá habla de Sí, la pastor, buenas traducción. noches. Sí, 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 Roger. Disculpe. Sí, de hecho, usted hizo una pregunta, ¿no? Antes que Cristian participara, sobre el Jeremías hombre y el Jeremías profeta, ¿no? Ah, De cierta manera, ¿no? De ahí nos hace ver de estas dos formas, ¿no? Que se puede ver a Jeremías. Como hombre, bueno, es presentado como alguien apegado a su aldea, ¿no? A Anatot, si no me equivoco. así es. Bueno, siendo un hombre de la ciudad, y está en su presencia en Jerusalén, ¿no? Nos dice que era un hombre de campo, que le gustaba observar a la gente y la naturaleza, y que la gente se relajara, ¿no? En su predicación. Tenía una vida de compasiones, una vida rural y un ciclo de estaciones como profeta, ¿no? Pero también nos muestra que como profeta, bueno, era la otra cara de la moneda, ¿no? Porque muchas Mm, veces sus mensajes era objeto de burla, y también era un desdén, dice, ¿no? Por parte del pueblo. Y bueno, su misión era muy difícil, ¿no? Hacía que no lo tomaban en serio. Y muchas veces, a pesar de ese desánimo y la crisis vocacional que, de cierta manera, alguien puede experimentar, ¿no? Cuando su mensaje no llega de la manera que uno espera, bueno, hace que continúe que era la fuerza de la palabra de Dios. A veces tenía ese desánimo, ¿no? Que había él, pero en su predicación dice que incluía llamados a la conversión y su mensaje de esperanza, ¿no? Pero ujú, también muestra hostilidad para los sacerdotes y otros profetas, ¿no? De su tiempo, que mientras él decía una cosa, ellos decían la otra, ¿no? Decían cosas que no eran ciertas, porque no eran palabra de Dios.
Y bueno, ¿no? Proclamaban mentiras y desvían al pueblo de la verdad. Jeremías será visto como un profeta que sufre por la fidelidad y la misión que Dios le había encomendado. Eso básicamente con lo que se había preguntado. Ujú. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, creo que eso interesa, es importante también de notarlo, ¿no? O sea, una de las características que a veces nos olvidamos nosotros es de que hay ciertos aspectos que tenemos entre los humanos, entre los hombres, que nos diferencian, pero también hacen el carácter, ¿no? Y desde esa perspectiva vemos cuál es el personaje que Dios quiere utilizar, ¿no? Eso creo que es importante también. Y Jeremías fue un hombre muy perseverante, consecuente con aquello que había asumido como, como forma de vida, por un lado, pero también como misión, ¿no? ¿No? Eh, Toda su vida se la pasó dedicado a Dios, ¿no? Nunca se casó, ¿no? Y su confrontación fue con el pueblo, ¿no? Y ese llamado a la conversión que estábamos hablando, que es el llamado al arrepentimiento, ¿no? Un llamado a arrepentimiento que de paso también va a analizar este aspecto, el- la característica de conversión no es la misma, no es el mismo concepto que tenemos dentro del mundo evangélico, ¿no? Entre el mundo evangélico, convertirse es nacer de nuevo, ¿no? Entregarse a Jesucristo y cambiar de actitud, ¿no? Ahora, el concepto de conversión del Antiguo Testamento es dejar de lado el camino opuesto que estás recorriendo y volver a Dios, ¿no? Date la vuelta. Tiene el sentido sí, inicial, lo tiene, claro, ¿ya? Pero es volver a Dios. Todavía no está Jesús ahí, no hay que reconocer a Jesús como Salvador en ese aspecto ahí. Es solamente volver y ser fiel a la Torah, ser fiel a la ley y también jurar fidelidad al pacto, ¿no? Por ese lado, ¿no? Lo que dijo Habacuc, el justo por su fe vivirá, el fe al pacto, ¿no? La fidelidad al pacto. Esa fidelidad al pacto es el que es parecido a aquello que es la dedicación o la entrega del corazón a Jesús, ¿no? Venimos a Jesús y nos entregamos a Él y Él viene y su pacto es sellado en nuestro corazón, ¿no? Y necesitamos ser fieles al pacto. Ese es el sentido que deberíamos tener desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿no? No lo hace así la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica simplemente hace la oración, ¿no? La oración de confesión, de pecado, reconocimiento, ¿ya? Luego, eh, te dispones a Dios para que Jesús entre en tu corazón y comienza la nueva vida, ¿no? ¿Ya? Y en base a esa nueva vida, construyes y comienza a trabajar el discipulado, la doctrina, la enseñanza y todo eso. Pero la figura que aquí aparece en el Antiguo Testamento no tiene ese sentido, tiene el sentido de cambio de actitud que implica actitud frente al pueblo también y el cumplimiento, ¿no? Del derecho, de la justicia, ¿no? De la rectitud, de la integridad, ¿no? De la búsqueda del bien común, ¿no? De esa vida comunitaria en donde todos juntos adoren a Dios, pero también hagan sus labores, ¿no? Haciendo desarrollar a la nación. Entonces, ambas cosas se conjugan, ¿no? Y Jeremías tenía este aspecto también, ¿no? Eh, él así había sido tocado profundamente por Dios, ¿no? Y sabía que su tarea era solamente dedicarse a servir a Dios. Pero aquí hay otro detalle también que había que hablar y preguntar, ¿no? Entonces, si ese servicio a Dios muy profundo de Jeremías, entonces significaba que era un profeta místico, que era un profeta
aquí hay visiones, ¿no? Sí hay visiones. Recibe palabra también, sí. Pero era una especie de personaje místico, espiritualista, o búsqueda de efectos o de experiencias sobrenaturales. ¿Era eso, Jeremías? ¿Mm? ¿Qué dice? Y otra cosa, su profecía. No vemos aquí en las profecías de Jeremías en ningún momento profecías como Dios te quiere próspero, Dios te va a hacer múltiple, grande, que no sé cuánto, tendrá muchas cosas, tendrá millones, tendrá abundancia. No, no hay eso, ¿no? Jeremías más bien habla de escasez, ¿no? Habla de esclavitud, habla de, este, de una invasión, ¿no? Habla de un poder extraño que, ¿no? Es un profeta, en el mensaje que tiene, diríamos que un profeta pesimista, ¿no? Pesimista, muy negativo, ¿no? ¿Mm? Y por ahí va la pregunta, ¿no? El mensaje profético tiene que ser de bendición, positivista. El mensaje profético tiene que ser pesimista siempre. A ver, ¿qué decimos? ¿Pesimista? ¿Mm? ¿Positivista? ¿Mm? ¿Qué decimos? Un profeta de las calamidades. ¿Y por qué, no? También le pasó, porque yo creo que hay tiempos buenos, sí, y también se anuncian tiempos buenos en la Biblia. Jeremías lo anuncia también, ¿no? Habla del tiempo de salvación, ¿no? Profecías de salvación sí hay, claro, ¿ya? Y queda en un mercado, en un futuro, ¿no? Una continuidad, pero siempre y cuando el pueblo también, ¿no? Se arrepienta, ¿no? ¿No? Que vuelva a Dios, ¿no? Haga teshuvá, ¿no? Volver a Dios. ¿Ya? En eso los judíos sí, sí han sido muy curiosos porque son muy ritualistas. El Teshuvah lo muestra un ritual ahora, ¿no? Entonces cada año nuevo, cada Rosh Hashanah, creo que no sé si es por el Yom Kippur, pero por ahí, en el Shabbat siguiente, ya están haciendo Teshuvah, ¿no? ¿No? Haciendo recuento de todas las cosas que han hecho y cómo corregirlas para el año siguiente, ¿no? ¿No? Y hacer acto de enmienda, ¿no? 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 Sentido de enmienda, que es un aspecto que no lo asumimos acá, ¿no? Eh, sí es necesario, me parece, pero bueno, ese es un elemento que está ahí latente en los profetas. Sí. Bueno, nadie me responde. ¿Está bien? Pastor, Sí, el Señor Jesucristo dijo que su palabra es dura. sí, Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿no? sí, Eh, el tema está de que la palabra va para el pueblo pecador, ¿no? O sea, debemos reconocer que somos pecadores. Y cuando sí, la palabra viene a transformarnos, ¿no? así Y es. comenzamos a rechazar. O sea, la primera impresión que da nuestra naturaleza pecaminosa es el rechazo a la palabra. Y nos Ajá, ofende, nos duele, la verdad. Entonces, mm, por ahí empieza todo, ¿no? Hoy día hay una crisis de palabra, hemos cambiado el mensaje con la intención de no ofender a la gente, ¿no? ya, Obviamente que una cosa es decir la verdad y otra cosa es faltar respeto, bueno. Y yo claro, conozco a veces pastores que faltan el respeto, usan el púlpito para decir cosas que no deben hablar, ¿no? claro. Para, para tocar temas que no corresponde a lo que es la verdad, ¿no? Ujú, Entonces, pero sin embargo, cuando nos profundizamos en la Biblia,
la Biblia, la palabra de Dios es dura. El profeta también hablaba un mensaje duro, ¿no? Sí, Justamente cuando el pueblo de Israel se había apartado, mucho peor todavía, ¿no? así es. Entonces, esa esencia no se debe perder, ¿no? Ni en el antiguo ni en el nuevo, pues. Sí, sí, hay que volver a eso, ¿no? Eso sí es una necesidad de corrección. Y sobre todo en medio de la crisis que vivimos, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial. Es necesario, no hay voces ahora, ¿no? De corrección a este mundo, ¿ya? Y a veces pensamos que, bueno, con predicar el evangelio ya con eso basta, pero no, no es que la gente se convierta y sea evangélica, no, no estamos haciendo nada con eso. En Centroamérica tenemos las naciones más evangélicas, con la crisis más fuertes y con la pobreza y la corrupción más grande que hay, ¿no? Entonces, no es verdad que convertirse al evangelio produce un cambio en la sociedad, ¿no? O no está produciendo eso, ¿no? Lo que sucedió en la época de Wesley, ¿no? O en la época de los avivamientos, que sí se producía también efectos sociales, ¿no? Un mover del espíritu movía también situaciones sociales para mejora, ¿no? Entonces, eso no se está dando, ¿no? Porque hoy día el mundo se ha vuelto muy materialista, se ha vuelto muy metalista, muy individualista, y cada uno busca lo suyo, ¿no? Y estamos en la vorágine del éxito, ¿no? Quiero ser exitoso, quiero ser grande, quiero tener y tener, ¿no? Y eso opaca los valores, los principios, lo que es el ser humano, ¿no? La necesidad de ser, de lo que somos, de lo que valemos, ¿no? ¿Ya? Porque he dicho acerca del pecado, sí, eso lo tenemos también, eso no hay que olvidar, ¿ya? Eh, pero también en la cuestión del mensaje del Evangelio hemos hecho tanto énfasis en el pecado, pecado, que hay tendencias de las iglesias que todo lo ven pecado, ¿no? ¿No? Y se han apartado de aspectos del mundo o de lo secular, porque también dice que es pecado, ¿no? Ahora, por ejemplo, nadie ha dicho nada acerca, y estaba viendo ahí a unos hermanos que por ahí estaban buscando, dice, para ver el partido, ¿no? Y yo me ponía a decir, hace unos 40 50 años atrás, ver un partido de fútbol o ir a ver un partido de fútbol, eso era pecado, ¿no? Porque estás dedicando a cosas mundanas, dice. El deporte es mundano, decía. Inclusive ahí está el texto bíblico, ¿no? Dice, el ejercicio físico para nada aprovecha todavía, dice, ¿no? Cuando el texto no dice eso, el texto dice para poco aprovecha, no dice para nada, ¿no? Entonces ahí hay un trastoque del asunto, ¿no? Bueno, eso ha variado, ha cambiado, ¿no? Pero todavía no estamos llegando, pues, ¿no? No hay voces, ¿no? Como sí los hubo en su tiempo también, ¿no? Un Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? O tantos pastores que se involucraron en ciertos elementos ahí que nos dieron, como Bonhoeffer, por ejemplo, en Alemania también, ¿no? Que le costó la vida, ¿no? Le costó la vida. En fin, vamos entonces a ella. Ahora sí, bueno, aquí estaba el pesimismo antropológico, ¿ves? Este es de lo que estaba hablando, ¿no? ¿No? Jeremías, defensor de los derechos de Dios, mira con pesimismo la capacidad del hombre para servir a Dios con fidelidad, ¿no? Sí, lo veo así, por eso digo, es muy negativo. Es pesimista hasta lo sumo, ¿no? En cuanto al hombre, ¿no? ¿No? Y muestra la obstinación humana, ¿no? El corazón, ¿no? Pero también muestra el corazón de Dios, ¿no? ¿No? Y el deseo de Dios, el bien para, para el hombre, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Dios fiel en su propuesta y el hombre, pues, muy infiel, ¿no? No solamente pienso que eso es una actitud de Israel, sino también es una actitud natural de todo ser humano, ¿no? Ser infiel, ¿no?
No sé por qué, pero eso es una tendencia que tenemos. Bueno, de hecho que sí, 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 sabemos la esencia, de dónde viene eso, ¿no? ¿No? De esa naturaleza pecaminosa de la que habla Jorge, o de ese sentido de la maldad, ¿no? De esa tendencia al mal, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos, ¿no? En eso sí hay que reconocer. Bueno, por ahí está Jeremías haciéndonos recordar ese aspecto, que el hombre no tiene la capacidad. Desde esa perspectiva diríamos, ah, Jeremías es calvinista, qué bueno, ¿no? ¿No? Un calvinista reformado, ¿no? Es presbiteriano. Pero, pero sí, porque el presbiterianismo habla de eso, de la degradación total del ser humano, ¿no? ¿No? No ve nada bueno, no hay nada bueno en el hombre, ¿no? Pero eso es desde la perspectiva de Dios, bueno, ¿no? De esa capacidad para servir a Dios o de la capacidad de llegar a Dios, sí, desde esa perspectiva estamos totalmente, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Degradados por completo, ¿no? Pero de esa perspectiva ahí está no sé si le diríamos el salvavidas de Dios, ¿no? ¿No? Dios extiende su mano de misericordia. Y ese mensaje de Jeremías tiene ese elemento, ¿no? Esa llamada, ¿no? Que acá le llama la conversión, ¿no? Como esto está en términos cristianos, por eso usa la palabra conversión, ¿no? Pero eso es volver a Dios, como digo, ¿no? Ya, muy bien. Ahí creo que tiene ese aspecto y bueno, vienen las otras cosas más que hay aquí de Jeremías, pues lo dejamos ahí. Creo que es un buen tema y es un trabajito que sería bueno que lo continúen y que lo tomen como libro de consulta, ¿no? ¿No? Para cualquier cosa que ustedes quieran hacer o de algún mensaje que quieran atacar, ahí tienen algo que tomar como base, ¿no? Ahora vamos a hacer entonces nuestra tarea sobre lamentaciones, ¿no? Ya lo haremos del tiempo que nos queda hasta el final, ¿no? Y tendremos nuestro descansito también, pero entre unos minutos. Lamentaciones, entonces, ¿no? Lamentaciones, una colección de 5 poemas o elegías, ¿no? Elegías, por si acaso, no elegías, ¿ah? No es lejía, no es cloruro de sodio, ¿no? Cloruro, sí, ¿no? Sí, producto químico que es para la ropa. Dice, bueno, 5 poemas o elegías en los que se lamenta la conquista y destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de los babilonios, lo cual ocurrió en el año 586. Bueno, eso, el año está 587, aparecen en los libros, en muchos comentarios bíblicos católicos, en otros evangélicos aparece 586, la fecha está por ahí, ¿no? No hay específicamente una fecha concordante con todos, pero no hay mucha diferencia, felizmente, ¿no? Entre uno y otro año no hay diferencia, ¿no? Los cambios no daban como ahora, ¿no? Ahora un año pasa rápido y 5 años ya es un cambio y 10 años son otros cambios, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado bastante. En esa época pasaban 50, 60 años y seguían las cosas igual, ¿no? ¿No? Entonces, eh, por eso 587, 586 es referente. Ahora, la forma literaria poseía poesía hebrea, perdón, ¿no? Poesía hebrea, ¿no? Es decir, la forma poética era lo que se conoce como el paralelismo, ¿no? ¿Ya? El paralelismo, que era básicamente poesía hebrea, ¿no? Y sobre todo el sistema de esta que le llaman acróstico alfabético, ¿no? Hay otra forma también de escribir esta característica. En este momento me estoy olvidando, pero por lo menos la palabra acróstico nos vale. ¿Ya? Acróstico alfabético. ¿Ya?
muy parecida al Salmo 119, ¿no? Tiene ese elemento. Cada uno de los 22 versículos de los capítulos 1 y 2 comienza una letra en el orden alefático, es decir, de acuerdo al orden del alfabeto hebreo, ¿no? O al alefato hebreo, ¿no? Porque se llama alefato porque comienza con Aleph, ¿no? Aleph. Entonces, Aleph, Bek, alefato, ¿no? No es alfabeto, que es la forma para reconocer la lista de letras del idioma griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, ¿no? Y en el nuestro no se llama alfabeto, ¿no? Deberíamos llamarle alfabeto al, al cartón de letras, ¿no? Se le llama abecedario porque es ABCD, ¿no? Ese es el nombre exacto. Bueno, aquí el capítulo 3 está arreglado en 22 conjuntos de 3 versículos conforme al alefato, ¿no? Y curiosamente este capítulo tiene 66 versículos, 66 versículos, ¿no? Divididos en grupos de 22, ¿no? En grupos de 3 que contienen 22 versículos, ¿no? Esa es la idea. Ya, entonces, 3 por 22 son 66, ¿no? Ahí está. Esto de alguna manera no es una cábala, tampoco es coincidencia simplemente, ¿no? Y que nos configura también la composición del texto hebreo del Antiguo Testamento, que todavía no estaba completamente realizado en esa época, ¿no? En la época se supone que salió Lamentaciones, o posiblemente esto sea también un recuento y que, como ya hemos propuesto nosotros la teoría de que los libros del Antiguo Testamento se desarrollaron, se editaron en ese lapso de tiempo de los 400 años, ¿no? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Hasta el año 150 más o menos, 200 o 150 antes de Cristo. Hasta ahí más o menos se estuvo haciendo la composición, ¿no? Y el acabado de estos libros. Y Lamentaciones viene a ser por ahí. Entonces, eh, este, esta idea de que 22 versículos que corresponden al número de letras que hay en el hebreo, ¿ya? Y el número 66 que correspondería a la cantidad de libros que contiene el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Bueno, no digamos llamar al Antiguo Testamento hebreo, sino las escrituras hebreas, simplemente. Escrituras hebreas. Para nosotros es Antiguo Testamento, pero para los judíos se llama simplemente escritura, escritura hebrea, ¿no? O, o los libros sagrados hebreos, ¿no? El Tanaj, Torá, Nevin, Ketuvim, ¿no? En conjunto son 66 libros. Muy bien. Entonces, eh, bajo este criterio, no, perdón, me estoy equivocando, son, son 24 libros, 24 libros. Ya, eh, a ver, son 27 más, no, son 22 más 27, ya hay una suma por ahí, no, 39 libros del Antiguo Testamento que nosotros poseemos, o el número es 39 pero que corresponde a estos 22 o 24 libros, que sumados con los 27 del Nuevo Testamento vienen a ser 66. Entonces aquí este número 66 corresponde no al Antiguo Testamento, perdón, me corrijo y corrijamos ese error, ha sido un error y un horror también, ¿no? ¿No? Entonces, el número 66 es de los números, de la lista numérica de libros que tenemos de la Biblia. Son 66, ¿no?
De repente para algunos otros eh, se tendría en cuenta los libros del apócrifos que acepten la versión católica, ¿no? Siete, ocho libros más, que sería entonces 74. Ellos tienen otro número o otra cantidad, ¿no? Nosotros tenemos solamente 66. Pero justamente los 66 corresponden a este capítulo 3. A eso, ese es el dato interesante, curioso, ¿no? Que claro, no lo había pensado Jeremías, ¿no? No está pensado de esa manera. Lo que sí está pensado es el sentido de el uso de esta figura del acróstico, ¿no? Ya, o también llamado la poesía hebrea el paralelismo, ¿no? Con el uso del paralelismo, ¿no? El acróstico no es paralelismo, el acróstico simplemente es la forma de escribir alfabéticamente, ¿no? Alfabéticamente. ¿No? Entonces, la primera letra del primer versículo aparece con alfa, o Aleph, perdón, ¿no? Aleph, ¿ya? Y, y de seguro, como hay eh, 22 conjuntos de tres versículos, ¿no? Entonces, ahí en este capítulo 3 el primer grupo de versículos aparece con Aleph. El segundo conjunto de versículos aparece con la Bet. Y la siguiente con la Gimel. Y así hasta juntar todo, hasta llegar a la Tab, ¿no? Que son las letras hebreas. Ya, ahora sí creo que estamos bien en el asunto, ¿no? Entonces son 22 conjuntos, no es división de tres, sino 22 conjuntos de tres versículos, ¿no? Cada uno corresponde a una letra del alefato hebreo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió, hermano? Ahora sí. Hemos corregido eso. Muy bien, Adi. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Muy bien. Seguimos entonces. Lamentaciones se le atribuye a Jeremías como autor del libro por una tradición registrada en la Septuaginta, ¿no? Según de Crónicas 35-25. Otros dicen que el autor es desconocido, ¿no? Bueno, podemos quedarnos con la tradición de que Jeremías es el que describe, pero el peso también de un autor desconocido tiene valor, no tiene problema y tampoco digamos, limita al libro, ¿no? En cuanto a su revelación, en cuanto a su inspiración, ¿no? ¿No? No lo limita. Eh, a veces nosotros pensamos que sí, porque queremos afirmar un poco las tradiciones, ¿no? Y por eso es que algunas veces se cuestiona ciertas propuestas. Pero bueno, aquí está entonces ese autor desconocido. En el texto hebreo, los cuatro primeros poemas son acrósticos alfabéticos, que ya hemos mencionado. El primero, segundo y cuarto poema, ¿no? Las primeras palabras eh, de cada versículo, no década, ¿no? De cada versículo. Aquí hay un error también y no hay acento aquí. Muy bien, ahí vamos. Entonces, cuatro primeros poemas acrósticos, el primero, segundo y cuarto, dice que la primera palabra de cada versículo comienza con una letra según el orden alefático. El tercer poema, ni los tres versículos de cada estrofa comienzan con la misma letra, ¿no? Entonces, en el otro, en los poemas que se tienen, ¿no? En los cuatro primeros poemas, el primero, segundo y cuarto, cada versículo
comienza con una letra diferente. En el tercero es cada tres versículos, o mejor, los tres versículos de cada estrofa comienza con la misma letra, ¿no? Entonces, tres versículos, alf, lef, alef, alef. El siguiente, beta, beta, beta. El tercero, gimel, 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 y así, ¿no? Ese es en el tercer poema. Ujú. El libro está lleno de lágrimas y tristeza, ¿no? Como dijimos hoy día, vamos a lamentarnos, ¿no? Y tenemos por qué lamentarnos, ¿no? Mm. Bueno, pero no hay que caer, no hay que caer, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que ser resilientes, ¿no? Hay que ser resilientes, ¿no? Ya debes saber más de eso, ¿verdad? La resiliencia. ¿Qué diríamos de Jeremías, el profeta resiliente? ¿Mm? Bueno, es un himno al dolor, a la aflicción, un canto de quebrantamiento. Es lo que podemos llamar el muro de los lamentos de la Biblia, ¿no? El muro de las lamentaciones, ¿no? El jacotel de la Biblia. ¿Ya? De paso, la palabra cótel, ¿ya? Jacotel es el muro, el, que se conoce como el muro del occidental. Así se conoce en Israel, ¿no? Se le llama muro occidental. No le llaman de los lamentos, nosotros le llamamos de los lamentos, o sea, lo hemos traducido así, ¿no? El muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque los judíos cuando van a orar, por un lado, sí, pero oran con llanto, con tristeza. Hay mucha lágrima, mucha expresión de dolor frente al muro, ¿no? O delante del muro, ¿ya? E inclusive golpean el muro también, ¿no? Entonces, eso es una expresión muy vívida, ¿no? De ese muro. Y por eso se le conoce así como el muro de los lamentos, ¿no? Porque allá la gente va a lamentarse, pero en realidad va a orar, ¿no? No para lamentarse, ¿no? Envían cartas también, pastor, a los Ponen ahí huequitos. las oraciones, en los boquitos, las rendijas del muro, meten ahí las oraciones, ¿no? Ahí está. Y ahí viene un señor y barre toda la basura que han hecho con los papeles. Mm, Se amontona la cantidad de papeles. mm. Viene un señor de limpieza, barre esa basura y lo lleva. Ajá. Pero da a entender como que Dios no les escucha sus oraciones y hacen lo que es, hacen basura, ¿no? De los papeles, ¿no? Bueno, es la costumbre, no sé, eso mm, no tiene ninguna visión bíblica, no hay en la Biblia una muestra como eso, no existía el papel tampoco en esa época, ¿ya? El papel como lo tenemos ahora, ¿no? El papel viene de la China, ¿no? Entonces no, es otra cosa. Pero sí, de hecho, que el nombre verdadero o real es Jacotel, ¿no? O muro occidental, más conocido como muro occidental. Cuando tengan oportunidad de ir a Israel de repente, si es que alguno va, y por qué no, puede ser, ¿no? Podría ser. No hay nada, digamos, de determinado, y el que pueda ir a Israel en algún momento va a mostrar, Mm. va a darse cuenta de esos detalles también, ¿no? Claro, lo Cuando podemos ver en miran, video, ¿no? Y en esas extracciones de los documentales que a veces hay por ahí, en internet abunda mucho eso y se puede sacar algunos detalles. Pero vivirlo en el momento y en el lugar, ya eso tiene es otra experiencia, ¿no? Bueno, Judá y Jerusalén habían sido arrasadas y el pueblo había sido llevado prisionero. Pero aquí también hay que tener un cuidado, ¿no? Cuando estamos hablando del pueblo prisionero, no es que todo el pueblo, todo Israel, toda la gente los había llevado allá, no. Los babilonios habían sido expertos en llevarse a la mejor gente, a los que veían que tenían más capacidad, especialmente a los jóvenes, ¿no? Además, personas
que no le daban el valor, los dejaban, pues, los dejaron ahí. Algunos se fueron a Egipto o se refugiaron a Egipto y cuando vino la invasión ahí en Babilonia, ahí murieron, ¿no? Pero otros se quedaron ahí, ¿no? Desolados y tristes, ¿no? ¿No? Bien. Ahora, por otro lado, también entonces fue un tiempo de dolor nacional, ¿no? Un gran dolor nacional. Y eso, pero a pesar de la tristeza que era la nota dominante, este libro expresa confianza en Dios y esperanza en el futuro. No hay que olvidar eso. O sea, a veces pensamos que, bueno, hay lamento y lamento y lamento, pero no termina el lamento. Hay esperanza de futuro, hay confianza en Dios, el libro nos muestra estos elementos digamos, que nos permitan entender que sí hay expectativa, ¿no? Que se puede hacer, que va a venir el cambio. Eso es uno de los elementos que nunca se debe perder en una nación, en un pueblo. Cuando se pierde eso, entonces ya no se puede hacer nada, ¿no? Y el hecho es que eso va a pasar años y años, y mientras no despierte el pueblo a esa realidad y a buscar de un cambio, no va a suceder nada, ¿no? Ese es un proceso terrible, cuando un pueblo se estanca y ha sido anulado, ¿no? Y se deja anular, ¿no? Eh, Va a ser difícil que vengan un parecido al caso de Jeremías y y les muestre su realidad. Y tú le dices eso y se van a fastidiar también, ¿no? En fin, ahora, entonces hay esperanza, de todas maneras. Es diferente a esos actos, digamos, de lamento de cuando alguien ha muerto, ¿no? ¿No? Que era una expresión en esa época también, y que habían plañideras, ¿no? Es una figura que recuerdo que en el norte, en provincia, había mucho. Hoy día no sé si se tiene esa costumbre, ¿no? De, de alquilar a personajes para que lloren, ¿no? Al difunto, ¿no? Especialmente cuando el difunto nació muy bueno, que digamos, ¿no? Y entonces hacen esa expresión, ¿no? De la plañidera, ¿no? El lamento. Pero eso es diferente, como digo, diferente a este aspecto que finalmente tiene que ver con confianza y esperanza. Entonces, este, este libro era para recordar, ¿ya? Fíjense muy bien, ¿ah? Se leía para recordar la destrucción del templo en el 587 y la destrucción del templo del 70 después de Cristo. Es decir, estamos hablando ya no de esta época, sino llega hasta la época romana, ¿no? ¿No? Y pasado esa época también, ¿no? Y digamos hasta cuando ya están en la diáspora, ¿no? El libro es leído en voz alta por los judíos ortodoxos en el noveno día del mes de Abín, entre la segunda parte del mes de julio y la primera parte de agosto, ¿no? Esa es una dedicación, se lee el libro entonces, ¿no? En esa etapa, ¿no? Es hoy, esa es la forma de usar este libro, ¿no? Eso está dentro de los judíos ortodoxos, es decir, esto de barba y de vestimenta negra, ¿no? Que son muy estrictos. Con la destrucción de Jerusalén, entonces se desmorona todas las promesas de Dios hechas a David, según Samuel 7:16. Aparentemente, el pueblo destruido, el pueblo derruido, llevado fuera de su tierra, se acabó todo. No hay reino, no hay príncipe, no hay templo, no hay sacerdotes, no hay profetas, el pueblo está cautivo, no hay nada. Todas las instituciones destrozadas, ¿m? Destrozadas literalmente, ¿no? Totalmente, aniquiladas, ya no funcionan.
el pueblo recibe el castigo que merecía en sus pecados. La responsabilidad era de los líderes religiosos. En parte sí, y que habían desviado al pueblo, ¿no? El pueblo se desvió. ¿Por qué? Porque los profetas los engañaron. Estos profetas que estaban al servicio de estos líderes religiosos y de los reyes de la época. Ya se me pregunto, me hago pesar yo también cuando sucede este tipo de cosas, ¿no? Cuando sabemos que la realidad es otra, pero te compras al poder de turno. Qué vergüenza es eso. Y la verdad que eso indigna y nos hace ver inhumanos inclusive, ¿no? ¿No? Defendiendo sus intereses, ¿ya? Y cosas ilógicas. Eso es terrible. Aquí entonces habían estos profetas engañadores, esos profetas que decían que todo está bien, ¿no? ¿No? Yo no me voy a acordar ahora también, ¿no? Se quiere ocultar la pobreza en el Perú. El INEI está en peligro eh, le quieren quitar este, todo el estudio y análisis que hace sobre la pobreza para pasarlo a otra instancia, a otra institución que tiene que ver con el desarrollo, que hace realmente, bueno, ahí vemos los resultados, ¿no? Eh, la gente que engaña, se engaña a sí misma, pero hay líderes que los engañan, pues, ¿no? O si no son engañados, pero ven que son líderes, dicen las cosas, pero no dicen nada tampoco. Estos profetas y sacerdotes eran culpables, entonces, por su maldad, ¿no? Habían desviado al pueblo y ellos la iban a pagar mal. Y si eso sucede en toda etapa, hermanos, ¿no? Que actúa mal, la va a pagar, ¿no? ¿Y qué si cuando desvías al pueblo, ¿no? Cuando desvías los intereses, y eso es fatal, no sé. En fin, el pueblo se hallaba en profunda tristeza lejos de su tierra. Estaban desesperanzados, pero no todo estaba perdido. ¿No? Así que aquí el autor de Lamentaciones, en medio de su pesar, ¿no? Que hace recordar al pueblo, ¿no? Todo eso también le da la esperanza, ¿no? Y la esperanza permanece y las misericordias de Dios nunca van a decaer. Y más bien dice, van a ser nuevas cada mañana, ¿no? O sea que cada día la misericordia de Dios se va a manifestar, es nueva, es renovada. Y hay que tener esa visión, ¿no? A pesar de lo malo, tener una visión de bien. A ver, a pesar de haber perdido todo, su porción era el Señor y en él hay que esperar. Eso creo que es lo que nos queda también, ¿no? No hay esperanza en la realidad que vivimos, pues Dios que es soberano, en él le tenemos que esperar. La restauración vendrá, confiesen su pecado y vendrán días mejores. Ya sabemos entonces cuál es el remedio y la solución, ¿no? ¿No? Para una situación como esta, ¿no? Reconocimiento de la maldad y acto de rectificación, como hemos dicho, acto de enmienda, y vendrán días mejores, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos a dejar esta parte. No sé si quieren decir alguna otra cosa por aquí, en este espacio, si no vamos al descanso. A ver, Pastor, perdón, sí, cuando habla de sus profetas, ¿a qué profetas se refiere? Bueno, justamente a explicar aquellos que se oponían al mensaje de Jeremías, ¿no?
Aquellos Mm. profetas que denunciaban el pecado y la maldad, y habían otros profetas que decían todo lo contrario, y que el pueblo entonces decía, ah, no, este de acá me está diciendo cosas malas, este sí me está haciendo bien, entonces voy a seguir a este, ¿no? ¿No? Me parece que en los tiempos de David también había habido ya escuela de profetas, ¿no? ¿Serían esos los que estaban quedando No, o que se no, habían no, no, no rompido? tiene nada que ver con escuelas de profetas o seminarios, nada, no, no, eso es otra cosa. Estamos hablando de la actitud, ¿ya? De los que ejercían el ministerio profético en Israel. O sea, esas voces de los consejeros, digamos así, porque el profeta era como un consejero, ¿ya? Algunos habían buscado y se habían acomodado, veían que ahí tenían su seguro, ¿no? ¿No? Su economía, su posición. Entonces, loaban al rey y no le decían, sino seguían todo lo que él decía, ¿no? Y el pueblo hacía lo mismo, ¿ya? Esos eran los que habían desviado al pueblo. En cambio, los profetas que denunciaban la maldad y Dios les daba la palabra, ellos iban y les decían sus cosas a los reyes, estos reyes se fastidiaban. Inmediatamente los apresaban, los tomaban, los encarcelaban, los perseguían, ¿no? Les prohibían hablar, les destrozaban su mensaje, ¿no? Como el caso del rollo ese, ¿no? Que el rey Jeremías va y le quema el rollo, ¿no es cierto?, del rey, y que Dios le dice, escribe nuevamente, Jeremías, acá está, ¿no? Y otra vez restaura el mensaje y con más cosas todavía, ¿no? ¿No? Entonces, a eso se refiere, a esa actitud de esos profetas, ¿no? No son las escuelas de profetas ni nada, no se trata de que fueron a estudiar y Dios no le gusta el estudio, como algunos dicen, ¿no? No es No, esa idea, no es idea. en, en todo caso, son falsos profetas, ¿no? O sea, cuando está hablando, cuando habla de tus Claro, profetas, de una manera claro, burlesca, sarcástica en todo caso, claro. considerando que no eran ellos, ¿no? Realmente no eran profetas. Claro, Porque en es que te Jeremías, puede servir a Dios, servir a Dios, entre comillas, digo. Depende cómo estás sirviendo. Puede que, servir a Dios por interés económico que o buscando curiosamente, posición económica, también lo hay. mm, ¿Mm? mm, ¿Cuánta gente cree que ser pastor es este símbolo de búsqueda de mejor nivel económico? ¿No? así Y hay es. algunos que dicen, oye, yo he visto por ahí en internet, dice, ¿cómo se puede ser pastor? Porque quiero ganar plata. Dice. Mm, así es. Si supieran que verdaderamente el pastor no es eso, ¿no? ¿No? Tengo compañeros en el trabajo que cuando les explico que estoy estudiando en un seminario, se sorprenden. ¿Y eso qué es? Dice, ¿para qué sirve? Dicen, ah, ya, dicen, ¿no? Siempre lo relacionan con eso, ¿no? Que estudian porque tienen algún interés de lucro. Sí, Como que el pues, es ministerio, que esa es que la el idea que ministerio tiene la está para sacar gente. un lucro, ¿no? Sí, algunos creen eso y algunos también, sí, tienen esa idea también, ¿no? De que eso es así, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Eso sabemos que no. Puede ser, por lo menos en el contexto de la IP, que esto, bueno, es verdad. Que puede ser que alguna denominación, ¿no? Más sólida económicamente, más fuerte, más grande, con iglesias grandes, claro, ahí vas y ya la tienes, pues, ¿no? Como alguien por ahí diciendo, ahí tienes tu reino, ¿no? Y de hecho, si sirves en una institución grande, económicamente te vas a ir arriba. Sí, de hecho que sí, ¿no? Y también el hecho de que económicamente también te pones sólido también ante la sociedad también, ¿no? Hay otras muestras, otra forma de comportamiento hacia ti, ¿no? ¿No? Pero ser pastor simple, no por ese interés, sino
por un servicio a Dios no es tan fácil, pues, ¿no? ¿Ya? Y lo otro también tiene que ver con el cuidado también de, que, bueno, pues entonces, ¿cómo diríamos? De cubrir nuestras limitaciones de repente, ¿no? No sé, ¿ya? O acomodarnos a eso también, ¿no? O sea, hay muchas formas, o sea, porque ser un pastorcito sencillo, pobre, tampoco es un de gran valor tampoco, ¿no? Ante Dios, o sea, ni el que tiene mucha riqueza ni el que es pobre, no, no está en eso, está en el corazón. ¿Qué tipo de corazón tiene? ¿No? ¿Qué actitud tiene frente a Dios? Ya, eso es lo importante, ya, no tanto lo que posees o lo que tienes, ni siquiera la posesión del conocimiento, porque eso se puede adquirir también, eso se puede hacer, ¿ya? Y se puede lograr, pero eso tampoco interesa delante de Dios finalmente, ¿ya? Como Dios, lo que interesa es la docilidad que tienes a la voz de Dios y a dar el mensaje de Dios, ¿no? Aquello que Dios te ha vocacionado y aquello que Dios te ha llamado a hacer, ¿ya? Si lo haces bien o mal, eso es otra cosa, pero lo haces para Dios, ¿no? Al final, tenemos que decir como Pablo, ¿no? Por intereses particulares, por envidia, por ganancia, no importa, al final Cristo está siendo predicado, dice, ¿no? ¿No? Que eso es lo más interesante, no importa, o sea, el mensaje de Dios es el que debe estar como un elemento relevante, más allá de otra cosa, ¿no? Bueno, creo que ese debe ser el aspecto que debemos impregnar en nuestra vida, en el ministerio, ¿ya? No es entonces, a ver, ¿cuánto me das? Pues, y ya, te doy. Y si no me das, bueno, entonces lo hago como sea, ¿no? No, no, no es así tampoco, ¿no? El servicio a Dios no tiene nada que ver con la ganancia. Si viene la bendición, Dios te va a sostener y te va a dar, ¿ya? Pastor, Y Amén. hay que también pasarla como Pablo, ¿no? Porque él también dice que pasaba momentos de abundancia y momentos de escasez que ocurren en la vida. Sí, Jorge. eh, a mí me parece, bueno, haciendo una comparación entre la iglesia presbiteriana de Corea y la que tenemos acá en Perú, haciendo una comparación, es notable que allá en Corea, pues la iglesia administra bien sus recursos, ¿no? Los administra bien porque los trata bien a sus misioneros, ¿no? Les da un año sabático, les da un buen sueldo, les trata bien. Pero sin embargo, esa misma visión no han traído a Perú, ¿no? Todavía la iglesia presbiteriana pues se ha mezclado con cualquier iglesia evangélica. Entonces, yo creo que esa visión tiene que aplicarla acá también, ¿no? O nos falta aprender, ¿no? Esa visión, valor por los misioneros, por los que predican, los que están al frente de la obra, ¿no? Bueno, eso creo que ya tiene que ver con la forma en que se desarrollan las iglesias acá en el Perú, ¿no? Es que nosotros no tenemos esa visión y que no ha pegado. Y que quizás en algunos otros lugares sí lo hay, sí hay. Yo conozco de iglesias peruanas, que tienen misioneros en el extranjero y que sostienen misioneros, ¿ya? Y que hacen obra y que sostienen pastores de otras iglesias. ¿M? Entonces, ayudando a las iglesias, por ejemplo, de una iglesia central están abriendo una misión o una iglesia, ¿no? Un anexo, envían a un hermano y ese hermano es pagado, ¿no? Y lo instalan como pastor y lo sostienen, ¿no? Conocí una iglesia, por ejemplo, en que estuve ayudando un tiempo atrás, en La Molina, aquí cerca de mi casa, cuando yo todavía no vivía por acá. Bueno, es curioso eso, ¿no? Al final me vine a vivir acá, pero ya cuando no había iglesia. Era en la casa de una hermanita
y el hermano que estaba ahí me pidió a que lo apoyé voluntariamente, como siempre he hecho en las tareas. Pero a él, esa obra se había hecho un acuerdo de una iglesia de una denominación grande, ¿ya? De una denominación grande acá de Perú, ¿ya? Que una iglesia de un distrito se encargaba de una parte y otra iglesia de otro distrito se encargaba de la otra parte el sustento del pastor, ¿no? Entonces el pastor recibía, él, no de la iglesia, porque la iglesia poco tenía, sí tenía unas ofrenditas, pero era poco, ¿no? Y lo que estábamos ahí apoyando no hacíamos nada, ¿no? Ya, pero sí, al final, bueno, no se, él no logró, él no hizo bien la tarea, la aconsejamos, lo ayudamos también y al final se deshizo. Y el acuerdo que habían tenido estas dos iglesias, al ver que no funcionaba esto, dejaron esa obra, ¿no? Se cerró, ¿no? Y entonces él estaba pidiendo más, inclusive, ¿no? Pedía, no, que no le alcanzaba, que no sé cuánto ya. Pero fíjense, era una iglesia que podía apoyar obras, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, sí hay iglesias así. No, no son muchas, eso sí, son contados con los dedos de las manos, poquísimos. La mayoría de nuestras iglesias son pobres, limitadamente, económicamente mal. No solamente porque los hermanos no pueden dar diezmo, o porque no dan, o porque son limitados, o porque hay poca carga, o poca, algunos piensan que eso es poca consagración porque no dan. Sí hay responsabilidad, algunos dan su diezmo, pero no alcanza, pues, ¿no? Porque la membresía es poca. ¿Ya? Y ahí otro, viene el problema. Yo creo que las iglesias que están alrededor, donde hay limitación económica, si no hay un apoyo de fuera, no crecen. ¿Ya? Formar iglesias grandes es la clave. Y ahí sí puede generar dinero y poder apoyar a otras iglesias que luego se desarrollen, ¿no? Entonces, esa es una visión de a otras denominaciones, ¿no? Y que, bueno, los coreanos han venido acá, se apoyaron, hicieron la obra, la dieron los nacionales, pero luego nos dejan solos, ¿no? Bueno, hasta ahora no han dejado solos a ninguno todavía. Acá hay muchos que hacen la misión y creo que va a perdurar todavía un buen tiempo. Pero en algún momento eso se va a cerrar o se va a quedar porque va a tener que sostenerse sola, ¿no? No es fácil eso. Pero bueno, es otro tema, en todo caso, ¿no? Un tema que también es delicado, de alguna manera. Pero sí, es verdad que hay que orar por eso. Hay muy buena voluntad, tenemos que agradecer la visión que han tenido los hermanos coreanos por venir acá. Ellos son ahora los misioneros, antes eran los norteamericanos, ¿no? Ya americanos ya no hay. Pero sí hay obras nacionales, ¿no? Que con el esfuerzo nacional se están haciendo también, ¿no? Muy bien, vamos a dejar ahora ese espacio, vamos al descanso y volvemos para la segunda parte, ¿ya? Muy bien.